Hola, bueno, voy a enviarles este complemento que me comprometí a hacerlo debido a que no alcanzamos en la clase del domingo acerca de esta parte del centro vital del aprendizaje que es la familia. Y quedamos creo en el principio número 2, puesto que no nos alcanzó el tiempo. Y es el principio 2, dice: para criar hijos en Cristo es necesario abrazar una concepción cristiana, holística del mundo y de la vida. Tenemos hoy en día cristianos con una visión dual del mundo y de la vida. Ahí está para que usted lo complemente en sus guías. Los griegos dividían la creación en dos ámbitos existentes y creían que el ámbito espiritual era superior al ámbito físico. Todo lo invisible era puro, lo material era impuro. La visión hebrea se opone a esto. El hombre en su totalidad es creado a la imagen de Dios y es para su gloria. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los hijos debían saber, leer, escribir y enseñar la ley de Dios para una vida de servicio, obediencia y santidad. Los aparta para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de las naciones gentiles. Ellos creen que son escogidos para una tarea especial, lo cual, como lo decía el domingo, ellos lo creen en su esencia, que son especiales. El hogar hebreo era el primer centro educativo y ambos padres compartían la responsabilidad de enseñar, que es muy importante, y disciplinar, y criaban en espíritu, en alma y también en cuerpo, integrando las tres. Les enseñaban mientras estaban sentados en la casa, andaban por el camino, al acostarse y al levantarse. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La vida del niño se le considera particularmente santa y especialmente sagrado el deber de llenar los pensamientos de Dios de un niño. La madre hebrea era la primera maestra del niño y su sonrisa su primera lección. La madre hebrea criaba a su hijo por 3 años, ahí para que lo complemente, y oraba para descubrir las formas concretas de descubrir el propósito de Dios en la vida del niño. Tenía la función de encender la lámpara de su espíritu con aceite puro e imprimía la palabra de Dios sobre su alma. La memoria del niño era ejercitada con esmero antes de los 3 años y se le enseñaba a leer y a escribir antes de los 5. A esa edad se le enseñaban los salmos, el himnario hebreo, y enseñaban a su hijo la mano providencial de Dios en la historia de su pueblo. Además, las tradiciones domésticas y las naciones festivas de la cultura hebrea. El padre hebreo era guardián y protector y principal instructor de la Torá, no había otro. Para el judío, conocer la escritura es su vida. La Torá produce la fe viva y el carácter firme que demostró el joven Daniel y sus 3 amigos desde temprano por sus padres en la ley de Dios. Sus mentes se aferraron a la verdad, aunque desterrados y transportados a lo inmoral Babilonia. Rehusaron la rica dieta y demostraron perspicacia intelectual y espiritual. Daniel fue seleccionado como prefecto de Babilonia y un gran profeta para los judíos. Los 4 jóvenes nunca sucumbieron al sistema mundano y no se inclinaron a los ídolos paganos. Se plantaron en la verdad ante el rostro de la muerte. Continuamos. Bueno, y continuamos aquí con el caso de Samuel y Jesús. Jesús y Samuel, dice la Biblia, crecían en estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Esto define 4 áreas en las que Jesús creció, y también, como lo decíamos antes, Samuel. Dice: creció física, intelectual, espiritual y socialmente. A los 6 años podían ir a la sinagoga con la Biblia judía como único texto, exclusivo por 5 años. Se educaba para el tiempo presente y para la eternidad. José y María educaron así a Jesús y él estuvo perfectamente equipado para cumplir la ley y la voluntad de su Padre Celestial. Recibió amor, provisión para su cuerpo físico, instrucción, disciplinas espirituales, instrucción como carpintero, disciplina para honrar y obedecer a sus padres y fe para cultivar su relación con su Padre Celestial. Aquí quiero tocar el ejemplo que les dije el domingo acerca de Susan Wesley. Escribió: subyuga la voluntad del niño e incúlcale un temple obediente. Susan Wesley recalca que ya que la religión no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. La obstinación es la raíz de todo pecado y miseria. Recuerde algo esto: la obstinación es la raíz de todo pecado y de la miseria.
Ella fue la madre de John Wesley y de Charles Wesley, como lo dije el domingo, que no me acordaba quién era John Wesley. Algunas de las recomendaciones de Susan Wesley fueron estas, para que usted le tome nota. Subyugue la obstinación de sus hijos. Con esto hizo grandes hombres y con esto se marcó la historia de los Estados Unidos. Escuchen. Subyugue la obstinación de sus hijos. Enséñeles a orar tan pronto puedan hablar. En tanto estén pequeños deben estar en la cama a las 20 horas, o sea a las 8. Exíjales que estén quietos mientras dura el culto familiar. Uy, esto sí que es importante. No les dé nada que pidan llorando. No les dé nada que pidan llorando. Y concédalo únicamente cuando lo pidan cortésmente. Para evitar la mentira, no castigue las faltas confesadas de las que se hayan arrepentido. Nunca permita un acto pecaminoso que quede sin castigo. No castigue nunca 2 veces a un niño por una sola falta. Elogie y recompense la buena conducta. Cualquier intento de obediencia, aunque torpemente ejecutado, debe ser alabado. Preservar el derecho de la propiedad, incluso en los asuntos más pequeños. Cuando están peleando los 2 hermanitos por algo, defienda el derecho sobre la propiedad. No prometa nada que no esté seguro que pueda cumplir. No exija a sus hijas trabajar antes que sepan leer bien. No exija a sus hijas trabajar antes de que sepan leer bien. Enseñe a sus hijos a temer la vara. Esto hará niños maduros que adquieran dominio de sí mismos antes de ser disciplinados por sus padres. La batalla más difícil en un cristiano, para que usted lo complemente ahí en su material, es la terquedad de su carne y no el diablo. Y la función del padre es ayudarle a vencer esto desde temprano en su vida. Debe haber una conquista temprana de su voluntad. El principio número 3. Un padre tiene la responsabilidad de enseñar a su hijo el arte del dominio propio. ¡Qué belleza! El discípulo enseña al niño el conocimiento y el arte del dominio propio. El discipulado enseña al niño el conocimiento y el arte del dominio propio para que lo complementen allí en sus materiales. El discipulado incluye también enseñar a su hijo el conocimiento y el arte del dominio propio en el hogar y la esfera principal del gobierno, que es el hogar. La esfera principal del gobierno es el hogar, que abarca ley, autoridad y obediencia. El principio del dominio propio significa que rige internamente el corazón del creyente. La única forma es ser gobernado por una fuerza o ley interna. El gobierno es primeramente interno, causa, y después se extiende hacia afuera, efecto. El gobierno es, número 1, control y limitación. Número 2, ejercicio de autoridad. Y número 3, dirección y regulación. Por ello el concepto neotestamentario de liderazgo y autoridad enseña que un hombre no puede gobernar bien las esferas civiles o eclesiásticas si no sabe gobernar bien su familia, para que ustedes también lo llenen ahí, las esferas civiles o eclesiásticas y la de su familia. Y un hombre no sabe gobernar bien su familia si no sabe gobernarse a sí mismo y someter sus pensamientos, apetitos y razón al señorío de Jesucristo, para obedecer voluntariamente. Los padres deben enseñar que la fuente de autoridad y gobierno está en Dios. Dios delega autoridad a los padres, quienes lo representan en el gobierno del hogar. Un hijo que obedece a su padre, obedece a Dios. El autogobierno entonces necesita un requerimiento interno para que lo completen. Un requerimiento interno. Más allá de la autodisciplina o autodominio, porque lo que lo motiva es la obediencia a Dios. Los niños pequeños necesitan normas y límites para su protección. A medida que crecen deben asignárseles deberes y responsabilidades para que aprendan a ejecutarlos alegre y voluntariamente. Este es el lugar para practicar y crecer en un ambiente cariñoso y se les halaga a menudo. O sea, la casa es donde deben aprender a desarrollar sus funciones. Se fortalece cuando se comete errores y se corrige con amor. El autogobierno cristiano nunca es ceder autoridad a los hijos. Supone delegar en el niño
para que lleve a cabo una tarea o asignación definida y recabar responsabilidad por confianza depositada. Para que un niño aprenda a gobernar sobre muchas cosas es necesario que disponga de oportunidades diarias de ser fiel en cosas pequeñas y de aceptar voluntariamente la autoridad con responsabilidad, libertad con ley. El autogobierno debe enseñarse basado en 3 funciones de gobierno. Número 1, planear. Número 2, ejecutar. Número 3, evaluar. Los niños deben aprender a invertir y administrar bien su tiempo, sus obligaciones y sus propiedades internas y externas. Deben practicar el ámbito de evaluar los resultados después de ejecutarlos. Al hacerlo crecen en sabiduría, en autogobierno y en carácter cristiano. Es el pedacito que me faltó en la clase. Espero sea de provecho para todos ustedes, puedan completar sus guías. Les amo mucho, seguimos adelante, un abrazo muy grande, chao.